Bueno, estamos aquí con Gustavo Borges, el garitero mayor. Es un referente de la lucha del barrio en Caracas en el 23 de enero. Y nada, pues quería que me dieras un poco tu lectura, que es la lectura de los barrios combativos que llevan luchando no solamente desde el chavismo, sino desde hace muchos años. Por ejemplo, el tema, un mantra que se explica, que si los colectivos son el AMPA, que los colectivos son la fuerza armada del chavismo, los tontón macuts de Venezuela, que tienen esa función represora de la gente buena, nice y linda que vive en el este. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, en forma general los barrios populares, no solamente caraqueños, sino en toda Venezuela, representan como ese muro de contención de la que mantiene la contrarrevolución en su sitio y mantiene el proceso en pie y firme y avanzando. Porque es en los barrios donde se dan una serie de experiencias de vida cotidiana que mantienen oxigenada el proceso revolucionario. Mucha gente piensa que el Estado como tal o el gobierno como tal es la revolución. Ahí es donde está su gran error, ¿no? La revolución está en los barrios, está en las personas comunes, en aquel axioma o leyenda de que cada familia es una trinchera. En los barrios chavistas, en los barrios populares de Venezuela, eso es lo que pasa, cada familia es una trinchera y esto se convierte en un ejército irreductible del chavismo, pues. Ese chavismo que la oposición y los medios quisieran invisibilizar. De hecho, lo invisibilizan, para nosotros mejor. Si somos invisibles avanzamos más. Avanzamos más y no se dan cuenta cuánto avanzamos. Yo he escuchado a veces algunos decir que de tanto ver cómo lo cagan los de arriba o de estar pendiente de cómo cometen errores los de arriba, no se dan cuenta cuánto avanzamos los de abajo. Porque es abajo, en los barrios, que se está construyendo el proceso revolucionario. Para nosotros en los barrios el Estado es un aliado. Claro, Nicolás Maduro es nuestro comandante como lo fue Chávez, nuestra lealtad a él tal como fue y sigue siendo para Chávez, que es nuestra referencia de lucha, ¿no?, permanente. Pero más allá de eso, es con el barrio, con la comunidad, con los sectores populares, con los que se van a tener que conseguir, se va a tener que conseguir el enemigo si se atreve a pasar la raya y tratar de enfrentarnos ya en una situación más violenta y bélica. Nosotros no queremos violencia. Pero ustedes son violentos, según ellos, ¿no? Sí, es cierto, nosotros somos tan violentos que mantenemos la paz. Mira, durante las guarimbas, sí, muy violentas, terroristas casi, con saldos de muertos de nuestra población terribles. Siempre en los barrios teníamos un concepto claro, nos reuníamos y conversábamos. Esa gente no aguanta 5 minutos, los de la guarimba, no aguanta 5 minutos de la irrupción del barrio allí en su guarimba. En 5 minutos los barrios, ¿verdad? A veces les asustan las motos, ¿no? Sí, ellos se la pasan invocando invasión, pero no pueden escuchar una moto porque se asustan, ¿no? Porque se cagan, como decimos así. Algo parecido pasa con los colectivos. ¿Qué es un colectivo, para que lo entienda la gente que no es de Venezuela? Bueno, mira, el término colectivo en nuestras zonas populares son una referencia de lucha permanente. Algo muy interesante, Aranza, y sobre todo en los últimos tiempos, es uno de los colectivos más fuertes que existe a nivel nacional, que son los comités locales de abastecimiento y producción. Increíble, imbatible, los CLAT. Mucha gente dice que los CLAT, los que formamos los CLAT, o los que estamos alrededor de los CLAT, somos simplemente cargadores de cajas de comidas que le entregamos a las personas. Y unos mediocres que se conforman con que les den una caja de arroz y caraotas, ¿no? Cierto. Pero resulta que los colectivos, en este caso haciendo referencia a los comités locales de abastecimiento y producción, son tan heroicos que han logrado desviar
la redistribución de alimentos del capitalismo, es como si yo lo siento, ¿no? Yo formo parte de un colectivo, de un clan, y es como si hubiésemos asaltado en el camino la redistribución de alimentos capitalistas y la hubiésemos desviado directamente hacia el pueblo. Porque eso es lo que hemos hecho con los comités locales de abastecimiento y producción, asaltar la redistribución de alimentos y llevar la alimentación directamente o los productos alimenticios directamente a millones de familias en Venezuela. Y vamos por más. Y no es que solamente los clans nos dediquemos a eso como colectivo. Hacemos política en el barrio, hacemos asamblea, defendemos, pertenecemos a la milicia bolivariana que hoy en día va rumbo a 3 millones de milicianos, que es el pueblo en armas. Sí, somos un colectivo, pero la fuerza de nuestro colectivo, Aranza, está en que hemos logrado mantener la paz. Es más poderoso el que logra mantener la paz que el que va a una guerra. Cualquiera puede invocar una guerra, cualquiera puede hacer esfuerzo porque haya una situación bélica en el país, pero no cualquiera logra evitarlo y no cualquiera logra mantener la paz como la hemos mantenido nosotros. Pero a la vez están viviendo una guerra invisible o una guerra de otro tipo que tiene que ver con, aparte de todo el tema de la propaganda, guerra psicológica, con una guerra económica que está pegando muy duro a los barrios. No es una guerra invisible, es una guerra frontal, Aranza. O sea, es una guerra frontal, nada. La estamos viviendo. Y veo... ¿Cómo se materializa? Sí, y veo permanentemente cómo gente del pueblo, gente de los barrios, gente de nuestros espacios, caseríos, urbanizaciones, sufren, ¿verdad? En carne propia por los efectos de la guerra. Eso no lo podemos esconder. Eso está sucediendo. El bloqueo, el asedio, la guerra económica. ¿Y no será la ineficiencia del gobierno, como dicen los opositores? Sumado a la guerra psicológica, sí, nos golpea fuertemente. A mí me golpea en todos los sentidos, igual que a muchas familias. Ineficiencia del gobierno. No han podido con el gobierno. No han podido. En este caso quiero personalizarlo. No han podido con Maduro como no han podido con Chávez. Porque Maduro se ha convertido en uno de los estrategas más increíbles que ha tenido nuestros tiempos. Yo digo que no existe una era de Chávez ni una era de Maduro. Todo es una sola línea histórica. Es un proceso revolucionario nuestro, bolivariano. Maduro le tocó representar o defender en un momento de esa historia, como más adelante le va a tocar a otro o a otra, en este caso en la presidencia. Y el hombre ha logrado, mira, Maduro va a pasar a la historia de Venezuela como el estratega bolivariano y chavista que logró evitar que fuéramos a una guerra civil, que ha logrado evitar que inclusive que se ha echado sobre sus hombros la responsabilidad de evitar una invasión militar de países como Estados Unidos sobre nosotros, de la forma como Estados Unidos quisiera lanzarla, con sus propios militares o con mercenarios foráneos. Bueno, Maduro, aún sabiendo que todos nosotros resistiríamos, aún sabiendo que el pueblo venezolano, si eso llegara a suceder, sería irreductible porque somos Caribe y llevamos la resistencia y la fuerza en nuestros genes. Aún sabiendo que podemos contra esa guerra, el hombre lo ha evitado. ¿Sabes que yo me imagino a veces que Chávez antes de morir, que mi comandante antes de morir le haya dicho a Maduro, evita una guerra civil? A mí, yo no sé por qué no se me quita eso de la mente, que Chávez le hizo prometer a Nicolás Maduro que uno de sus trabajos, no estando él en físico, era evitar que el pueblo venezolano se matara entre él mismo. Y Maduro lo ha cumplido, o sea, lo ha hecho. Pero ¿no será que ustedes están un poco enceguecidos con su ideología y porque ven la televisión aquí de propaganda chavista? Porque todo el mundo sabe afuera que Maduro es una persona que habla con un pajarito, que es un poco limitado, que además es un chofer de autobús, por tanto no está muy capacitado para manejar un país, ¿no? Esto es lo que dicen los venezolanos que están en el exterior. Bueno, imagínate, medios. Maduro es tan incapaz para manejar un país que el imperio más grande del mundo y más sanguinario y más violento no ha podido con él. Y ha aprobado sobre él, que representa de alguna manera al pueblo y a la resistencia del pueblo, todos los guiones posibles, menos una invasión hasta ahora, todos los guiones posibles por acabar con la figura de Maduro. No solamente la figura física, sino hasta nuestra relación personal y colectiva con él como
como comandante en jefe de la Revolución Bolivariana, el imperio ha tratado de romperla y no ha podido. Aquí estamos en pie de lucha con él. Mira, en una oportunidad, y creo que es el resumen más sencillo pero más certero que me han dado con relación a por qué el pueblo venezolano chavista sigue apoyando a Nicolás Maduro. En una oportunidad escuché en una frutería del barrio a una persona preguntarle a otra, bueno, pero ¿y tú por qué estás con Maduro? Y el pana respondió, porque él es uno de los nuestros y nos los quieren joder. Así de sencillo, Maduro es uno de los nuestros. Maduro está ahí porque nosotros lo decidimos. Los únicos que pueden quitar a Maduro de ahí somos nosotros. Y no lo vamos a hacer. O sea, podemos quitarlo en una votación o violentamente, como todos se lo quieran imaginar, pero nosotros no lo vamos a hacer porque es uno de los nuestros. Y somos nosotros los que hemos decidido que Nicolás Maduro comande. Y esta gente opositora que dice que realmente Maduro no tiene apoyo, que solo es el 20% de la población y su círculo de poder y los cubanos invasores, que son, no sé, decenas de miles los que le mantienen en el poder. Sí, la oposición vive en su mundo. La oposición se inventó su mundo y vive en él. Pero ese mundo parece que es el único mundo que vemos afuera de Venezuela. Sí, es el único mundo el único mundo que se ve fuera de Venezuela porque responde a intereses. ¿Ves? No van a mostrar nunca el proceso revolucionario, así como aquel documental de que la revolución no será transmitida. Bueno, sigue siendo lo mismo, el proceso revolucionario no sigue siendo transmitido por los grandes medios de comunicación aliados a los imperios, a las transnacionales, porque nunca lo van a hacer. Las revoluciones nunca, jamás serán en su esencia algo que estos medios van a entender o van a comprender o van a reaccionar positivamente hacia ello, porque las revoluciones son cambios y nosotros estamos cambiando. Es cierto, nosotros no estamos en una revolución como la que queremos, ¿verdad? Pero la estamos construyendo y la vamos a seguir construyendo. No hay manera de evitarlo. Mira, y yo se lo quiero decir, y sobre todo a los que atienden a los grandes medios de comunicación afuera, no van a poder con el proceso revolucionario. Porque no, aunque ustedes quieran invisibilizarnos, aquí en Venezuela hay un pueblo que responde a ese proceso. Porque ese pueblo tiene una identidad y es la identidad chavista. Somos chavistas, pero no somos chavistas porque pertenezcamos a un partido político. Somos chavistas porque es nuestra identidad, es hasta espiritual. Tiene una fuerza arrolladora, tan arrolladora que nosotros podemos decir que hemos derrotado al imperio hasta ahora en cada uno de los planes que han tratado de crear contra nosotros, y lo hemos derrotado. Yo escuchaba a un amigo en el barrio comentando en forma de chanza, de joda, decir a qué habían venido los rusos recientemente a Venezuela, ¿no? En días pasados vino una misión rusa a Venezuela en el apoyo y en el convenio internacional que existe con el país, pero para este amigo, los rusos habían venido a Venezuela a ver de qué estábamos hechos los chavistas. O sea, ¿cómo es posible que por más de 20 años, y yo diría que por más de 400 años, una población caribe como la que es la nuestra haya soportado, haya resistido tanto y se mantenga todavía en pie? Y ahora más dentro de un proceso revolucionario que es el legado de Chávez, al cual vamos a cuidar y al cual vamos a defender. Entonces, los barrios son bastiones de luchas revolucionarias porque están permanentemente creando y cambiando. Tú vas a un barrio y te das cuenta de que más allá del Estado, el gobierno, lo institucional, están en pie de lucha y en resistencia permanente, están creando cosas, formándose, organizando, defendiendo, resistiendo. Eso no les gusta al capitalismo, al imperio, al opositor. No lo entienden. Mira, ahí está Guaidó, es la nada, es polvo cósmico, es simplemente un diseño creado en laboratorio político, y el pueblo venezolano no come laboratorio. O sea, con eso no van a poder engañar nunca al pueblo venezolano, porque el pueblo venezolano sabe quiénes son sus líderes, colectivos e individuales, porque están creados por el mismo pueblo, no en un laboratorio. Y parece que esa incomprensión se extiende, o sea, no solo al escualidismo y a la derecha internacional, sino también a cierta izquierda que no entiende lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Claro, esto es muy personal, un criterio personal mío, un análisis muy personal de Gustavo Borges, ¿no?
El chavismo es, desde mi concepto, es la forma de hacer política del pobre, ¿verdad? Es muy difícil de descifrar porque es muy espontánea y no está en libros. Yo siempre digo que es muy difícil crear un análisis de qué es el chavismo y eso es muy importante de que no sea quienes así. han hablado del chavismo salvaje. Sí, claro. Hay muchas teorías y eso es interesante. Es bueno que surjan esas teorías. Pero desde mi criterio el chavismo trascendió todo eso, trascendió todos esos espacios ideológicos. O sea, el chavismo hasta se podría decir que ni siquiera es de izquierda. El chavismo trascendió a la izquierda, aunque tiene muchos de esos conceptos y se alimenta de todo lo que sea las luchas libertarias, todo lo que sea la emancipación de los pueblos, la soberanía, las revoluciones. El chavismo es único. La izquierda es aliada del chavismo, ya que el chavismo la trascendió. La derecha es enemiga de la izquierda y enemiga del chavismo. El chavismo es enemigo, el chavismo y la izquierda son enemigos de la derecha, o sea, es histórico. Pero el hecho de que el chavismo sea algo tan nuevo en el sentido de que apareció en medio de un proceso mundial que está en decadencia como algo nuevo, fresco, y que se mantiene firme, resistente a todos los ataques que le vienen por los cuatro costados, es algo muy para estudiarlo, ¿no? Porque es increíble. Yo mismo permanentemente como chavista, todos los días me levanto impresionado de la resistencia que tenemos. Ahora, tenemos que recordar algo, la resistencia nuestra no es una resistencia de aguantar, es una resistencia activa, nosotros vamos para adelante. ¿Okay? Donde nos busquen nos van a encontrar, en los espacios que sean. En los espacios que sea, el pueblo venezolano chavista está dispuesto a defender su identidad, claro, su identidad es su patria también, y está dispuesto a hacerlo. Y son los barrios, yo recuerdo el 2002, el 11, 12 y 13 de abril, fueron los barrios los que bajaron de una manera espontánea, ¿verdad?, a defender su proceso y lo lograron. Y nosotros tenemos que volver a hacerlo, como lo hemos hecho muchas veces y lo seguiremos haciendo. Entonces el chavismo es un proceso irreductible, que no descansa sobre los hombros de un solo hombre. Es un pueblo que es chavista. Quizás por eso algunos piden ayuda a Estados Unidos, porque saben que habría una respuesta. Sí, en caso claro, de, claro. Que ellos solos aquí no pueden. No. Que contar con el mayor ejército del mundo. No, hasta ellos lo reconocen en su gritería y sus pedidas de auxilio a Estados Unidos. Siempre han dicho que la ayuda humanitaria, entre comillas, tiene que ser militar, porque la oposición no tiene cómo derrotar al chavismo en ningún espacio, ni siquiera en el espacio electoral al cual se le han abierto las puertas permanentemente, el de La Paz, para que enfrente democráticamente al chavismo. No lo han logrado, lo hemos derrotado. Dicen que están manipuladas las elecciones, que claro, el CNE es chavista y que no hay... No, sí, seguro. Y en las calles también lo hemos derrotado, en todos los espacios que nos han buscado lo hemos hecho, porque nosotros tenemos la firmeza de querer crear algo no solamente para la inmediatez, sino para el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, de nuestras futuras generaciones. Maduro, la estrategia de Maduro es esa. O sea, Maduro no piensa en resolver una semana los problemas del país o un mes. No, el hombre está empeñado en construir un país a futuro. Nosotros, los que estamos ahorita, simplemente somos soldados de ese proceso de creación de un país para legarlo a nuestras generaciones, que no tengan que pasar por lo que nosotros estamos pasando, los ataques del imperio, guerra económica, bloqueo, asedio, una oposición que es apátrida en realidad, que no quiere al país ni quiere la paz. Nosotros no queremos eso para el futuro de nuestros hijos o de nuestras generaciones. Bueno, ahora en este momento, bajo el mando de Nicolás Maduro, este pueblo es simplemente, son colectivos milicianos que estamos tratando de crear ese país. O sea, nosotros no importamos, ¿no? Pero no importamos en el sentido de que vamos a ir a la lucha que se nos plantee por seguir construyendo ese país. Y eso te lo van a decir en cualquier barrio donde tú vayas. Eso es lo que nosotros estamos defendiendo.
Estamos defendiendo un proceso para el futuro, no para la inmediatez. Bueno.